Bueno, hola, hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, depende de donde estén. Ya se nos están uniendo más personas y bueno, bienvenidos a este evento que de hecho es bastante técnico y nos gusta muchísimo porque vamos a hablar del scripting. Muy bien, ya se están uniendo más personas. Ok, entonces bueno, como les contaba, hoy vamos a estar aquí hablando de scripting, vamos a estar viendo cuáles son las perspectivas actuales sobre ciberresiliencia y cómo con scripting nos ayudamos. Scripting específicamente orientado a Absolute Security, ¿no? Y a una de sus soluciones como lo es Secure Endpoint. Aquí en este punto, importante destacar que este es una de los brazos más fuertes, más musculosos de esta solución, porque nos permite hacer y acelerar un montón de tareas, un montón de actividades, y no solamente hacer y acelerar, sino también automatizar por medio de scripts. En este punto, Absolute cuenta con una librería interna de más de 100 scripts. Sin embargo, estos también se pueden desarrollar a demanda. Y bueno, aquí vamos a ver un montón de cosas interesantes de esa parte técnica. Para ello nos acompaña hoy Eric Flores, quien es también uno de nuestros ingenieros más cracks dentro de la organización y nos va a estar contando acerca de este tema que es súper, súper, súper interesante. Vamos a ver cómo podemos a través de scripts hacer un montón de acciones que a cualquiera le volaría la cabeza y cómo podemos, obviamente, lo que nos interesa, que es fortalecer nuestras defensas, cumplir con las normativas y tener un parque más resiliente. Entonces, sin más preámbulos, los quiero dejar con Eric. Eric, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Gracias, David. antes de dejarlos con Eric, les quiero pedir que, bueno, tienen el chat de preguntas y respuestas, tienen el otro chat, estén ahí bien participativos. Cualquier duda o consulta que tengan, estamos aquí para resolverles y comentarles. Y bueno, bienvenidos de nuevo y gracias por tomarse el tiempo de estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, David. Muy buenos días a todos. Como comentaba David, yo soy Eric Flores, soy parte del equipo técnico de Absolute, ¿ok? Soy mayormente en la región de Brasil, pero por supuesto estoy disponible para toda Latinoamérica para apoyar siempre que hay temas técnicos. Hoy le voy a hablar sobre el tema de script, pero me encantaría primero darles una introducción a lo que es Absolute para aquellos que no lo conozcan, ¿ok? Básicamente, Absolute es una herramienta de ciberseguridad, ¿ok? Tenemos, nuestra matriz está en Canadá, Vancouver, pero tenemos disponibilidad para toda Latinoamérica, ¿ok? Donde tenemos nuestro equipo tanto comercial como técnico que está dispuesto a apoyarlo siempre, ¿ok? Nuestra principal herramienta es una tecnología de autorreparación que se llama Absolute Persistent, que ya voy a hablar un poco de eso más adelante. Y nuestro principal enfoque es el proactivo, ¿ok? Proteger sobre amenazas o inclusive en algunos casos llegar a ser reactivos, ya atender cuando ya tenemos algún tipo de incidencia de seguridad. Es muy importante hablar sobre la importancia de la seguridad, ¿ok? Y de la gestión de dispositivos. Nosotros no podemos proteger lo que nosotros no podemos ver, ¿ok? Si no tenemos visibilidad de nuestro parque tecnológico, no podemos proteger nuestros dispositivos. Para ello necesitamos siempre tener una visibilidad continua, control permanente y cumplimiento automático, ¿ok? Entre lo que más se pueda. Porque entre más crece nuestro parque, más difícil de administrarlo. Y necesitamos más personal y eso equivale a más costo, tanto de tiempo como de dinero, ¿ok? Generalmente ocurre mucho que tenemos herramientas de gestión, puede ser un MDM cualquiera, puede ser Intune, puede ser System Center, perdón. Puede ser incluso la misma interfaz del antivirus, el antimalware, que muchas veces ya trae esa parte de gestión. Sin embargo, empezamos a enfrentar problemas de eh, lo que llamamos en base de datos atomicidad, que es básicamente que tenemos dispositivos duplicados o dispositivos ausentes, ¿ok? Dispositivos que ya están en la plataforma, pero no se conectan porque tuvieron una modificación. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar hoy, ¿ok?
Y con respecto a los puntos anteriores, nosotros tenemos que cumplir con desafíos específicos. El primero de ellos es la resiliencia de aplicaciones, es decir, tener una recuperación automática de nuestros aplicativos críticos, por lo que comentaba anteriormente. El software es muy potente, es muy bueno, pero al final del día el software es software, solamente está en la parte lógica de la computadora. Si tenemos algún tipo de modificación, ya sea física, como una remoción del disco duro, o incluso lógica, como un formato del mismo y una reinstalación de un sistema operativo, probablemente vamos a perder acceso a esos aplicativos críticos, por lo cual nuestras máquinas ya no van a estar dentro del cumplimiento y no vamos a tener visibilidad de esas máquinas. Respuesta a ransomware, esto es muy importante porque cuando hablamos de seguridad, ya no hablamos de protegernos para que nunca sucedan las cosas. Ahora es mantenernos actualizados para estar preparados cuando van a suceder. Porque los ataques informáticos hasta cierto punto los podemos evitar, los podemos prevenir, pero eventualmente van a ocurrir incidencias. Porque simplemente la ciberdelincuencia va extremadamente rápido, ¿ok? Y siempre las herramientas van actualizándose con respecto a ellos. Entonces, claro, siempre hay pequeñas brechas. Entonces, siempre hay que estar preparado lo más posible para que ocurra, tanto prevenidos como preparados para que ocurra, ¿ok? Y muy importante también la parte de seguridad de acceso. La seguridad de acceso es precisamente para prevenir el tema de ransomware, phishing o cualquier tipo de ataque, ¿ok? Ya que si tenemos seguridad en nuestro login, tenemos single sign-on, tenemos herramientas de autenticación doble, vamos a evitar que si tenemos un ataque de phishing, por ejemplo, y le roban credenciales a alguien, igual con esas credenciales no puedan entrar a nuestros sistemas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de scripts, ¿ok? Definamos un script básicamente como una receta, ¿ok? Cuando ustedes cocinan, vamos a cocinar, por ejemplo, una pasta boloñesa, pero tenemos una receta que nos dice cuáles son los ingredientes y cómo vamos a preparar ese alimento. Un script es básicamente lo mismo, ¿ok? Para el computador, le estamos dando una serie de instrucciones para el que realice una determinada tarea, ¿ok? Ahí tenemos scripts de varios tipos. Tenemos scripts que ejecutan una tarea al momento. Tenemos scripts que programan tareas. Tenemos flujos de trabajo, que es una combinación de varias cosas. Y tenemos incluso integraciones con otras herramientas para tanto extraer información como ingresar información en la herramienta, ¿ok? Que ya tenemos API CM, tenemos API POST y GET ya personalizada para algún programa como un Power BI, por ejemplo, que tiene un dashboard de información. Muy bien, ¿cómo nos puede ayudar Absolute con esto? Muy sencillo, lo comentaba al principio, Absolute, el principal foco de Absolute es nuestra herramienta y nuestra patente que se llama Absolute Persistent o tecnología de persistencia. Esta tecnología es imborrable, autocurativa e impenetrable. ¿Qué quiero decir con eso? Anteriormente yo hablaba de que el software al final del día es software y en el momento que tenemos algún tipo de cambio desaparece de la máquina y perdemos visibilidad. La tecnología de Absolute, una vez se activa, no se puede sacar de la máquina. Si la persona la desinstala, Absolute se reinstala en la máquina. Si la persona le hace un formato a la máquina, Absolute se reinstala en la máquina. Si la persona hace un cambio de disco, Absolute se reinstala en la máquina de nuevo. Entonces, es una herramienta que no se puede borrar. ¿Cómo es posible esto? ¿Esto es brujería? No. Al final del día, Absolute lo que hizo fue llevar el término de redundancia del software, que es básicamente del hardware, que es básicamente tener sistemas que hacen lo mismo por si cae uno, tener uno de respaldo, lo llevó al mundo del software, teniendo que un componente en el firmware que se instala en el momento de fabricación de la máquina, es decir, cuando los principales fabricantes, ejemplo, Lenovo, Dell, HP, Asus, Positivo, etcétera, ellos fabrican una máquina, fabrican una motherboard. En esa motherboard, cuando escriben el programa firmware, que es básicamente lo que conecta todos los componentes físicos de la máquina, ellos incluyen nuestra tecnología ahí. Y entonces nuestra tecnología se vuelve parte del núcleo de la máquina. ¿Qué ocurre con esa tecnología? Está totalmente dormida y está sin funcionar. Está latente en el equipo.
Lo que vamos a hacer con la consola de Absolute es bajar un componente de software que lo que hace es despertar esta tecnología y ponerla en funcionamiento. ¿Vale? Esta tecnología está hace más de 20 años atrás. Tenemos más de, o que aquí dice 600 millones, hace poco ya nos comentaron que pasamos el billón de dispositivos, ¿ok? Billón americano, ¿ok? 1.000 millones. Entonces, probablemente cualquiera de los dispositivos que ustedes tienen ya tiene Absolute, ¿ok? Sea de la marca que sea. Lo más probable que ya lo tengan en su placa madre, solamente sea de activarlo. A partir de esta tecnología de persistencia, Absolute tiene dos soluciones, ¿ok? Una solución enfocada en el dispositivo endpoint, es decir, el dispositivo usuario final, como la laptop que yo estoy utilizando en estos momentos, que tiene funciones de bloqueo, geolocalización, inventario, eh, tiene funciones de borrado seguro y scripting, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y tenemos una segunda solución enfocada en la red, ¿ok? Acceso seguro y isolación de, por ejemplo, tener que el navegador se ejecute en la nube en vez del dispositivo localmente para proteger más, ¿ok? Y las dos soluciones están por encima de la persistencia, es decir, ambas soluciones son imborrables del dispositivo porque tenemos esta tecnología física en el equipo. Ya entrando en materia, en el tema de hoy, que es en los scripts, Absolute, y es bueno comentarlo, Absolute tiene un equipo especializado en scripting, que incluye a mi persona, que los pueden ayudar en todo el tema de desenvolvimiento de scripts. Esto es porque si bien la consola tiene alguna lista de scripts ya prontos, ya listos, para hacer cualquier cantidad de tareas, ustedes también pueden desarrollar y subir sus propios scripts en la consola y ejecutar sus tareas en la consola directamente, ¿ok? Lo que estoy mostrando ahora en pantalla es básicamente uno de los scripts que tiene nuestro equipo especializado, que nosotros lo llamamos Ransomware Response, ¿ok? Y es el proceso que tiene Absolute cuando tiene un ataque de ransomware, como Absolute los puede ayudar a recuperarse, ¿ok? El principal problema cuando hay un ataque de este tipo es recuperar la productividad del equipo, porque muchas veces la información la tenemos en la nube, ¿ok? Pero ocurre que no podemos trabajar porque existe el miedo de que esta infección se empiece a correr entre los equipos. Entonces, ahí Absolute los ayuda a poder detener la infección, tener los equipos separados, poderlos reparar, volverlos a colocar en funcionamiento y poder arrancar de nuevo, ¿ok? Con el trabajo normal, perdiendo lo mínimo posible de productividad y de tiempo. Muy bien. Esto es básicamente un esquema ejemplo en el caso de ransomware, pero tenemos esquemas para otro tipo de amenaza u otro tipo de necesidades, ya sea, por ejemplo, hacer un análisis de cumplimiento de políticas. Tenemos diferentes políticas en diferentes países, pero pasar las auditorías, que es el miedo interno que tenemos todos los de IT todo el tiempo aquí latente de que nos caiga una auditoría, ¿no? Porque es un proceso que es bastante extenso, gastamos mucho tiempo, recursos y puede llegar a ser muy estresante. Muy bien, todo suena muy bonito en papel, pero vamos a ver la consola. Yo soy técnico, me encanta mostrar directamente la consola para que veamos ya directamente cómo se ve todo esto, ¿ok? Dentro de la herramienta. Muy bien, vamos a ingresar aquí a la consola. Espero que estén viendo aquí mi consola en estos momentos. Y voy a ingresar en mi usuario de demo, ¿ok? Esta consola es de demo, por lo tanto, es posible que vean aquí algunas funcionalidades que si ya tienen consola, puede ser que no las tengan, ¿ok? Porque todavía están en proceso de implementación. Sin embargo, la vamos a comentar. Como les comentaba al principio, yo soy Sales Engineer precisamente para Brasil. Entonces mi consola está en portugués, así que rápidamente la voy a colocar en español, ¿sí? Muy bien. Esperemos un momento. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí la consola en español. Como pueden ver, mi consola es muy variada. Tengo equipos de todas las marcas.
¿ok? Estos son mis conejillos de indias para hacer todo tipo de pruebas. Y precisamente el módulo de que voy a comentar hoy es mi módulo favorito. Entonces, vamos a eso. Voy a buscar un equipo aquí que sea mío. ¿Ok? Vamos a tomar este ejemplo. Por ejemplo. Y nosotros cuando tenemos un equipo aquí dentro de la consola tenemos todo tipo de información del equipo, incluyendo tanto su parte física como su parte de software, ¿ok? Tenemos aquí los aplicativos. ¿Y qué podemos realizar con el equipo? Bueno, el módulo de script de Absolute antiguamente solamente era este botón que está aquí encima, que dice ejecutar script. Sin embargo, ahora tenemos un segundo módulo de script que voy a presentar aquí en primicia. Muchos no lo deben conocer, que es bastante nuevo, tiene poco tiempo en la consola. Y vamos a separarlos por cómo se ejecuta el script. Este es el que voy a mostrar primero. Son scripts que se ejecutan encima del sistema operativo. ¿Ok? Van a ir por encima de Windows o de Mac, en este caso. ¿Ok? Van a ejecutarse encima. Y tenemos este módulo maravilloso, que lo voy a dejar aquí al final, que nos permite ejecutar script fuera del sistema, ¿ok? En arranque de la máquina. Una herramienta muy poderosa, si me preguntas. Voy a entrar en el módulo de scripts y aquí primeramente Yatsu trae una gran cantidad de scripts creados para la mayoría de necesidades básicas que puedan tener, ¿ok? Aquí tenemos script para muchísimas cosas y tenemos más de 140 scripts. Voy a detenerme aquí un momento porque tengo una pregunta de Eduardo Hernández. Muchas gracias por tu pregunta. Normalmente se ejecuta un script por equipo. ¿Es posible o hay forma de mandarle un grupo de equipos simultáneamente? Sí. ¿Ok? Voy a volver un poco para atrás. Y donde nosotros tenemos la lista de dispositivos, y esto no solamente va para los scripts, va para cualquier herramienta de la consola, podemos ver que del lado izquierdo tenemos un cuadrado, ¿ok? Aquí una pequeña casilla de verificación. Yo puedo hacer esto, ¿ok? O si ya yo tengo un grupo, por ejemplo aquí, equipos de Flores, yo puedo hacer aquí y seleccionarlos todos, ¿ok? Y en el momento de seleccionar equipos, se me van a habilitar estos botones de ejecutar acciones arriba, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, finalmente sí, podemos ejecutar cualquier tipo de acción en masa, ¿ok? Yo tomo un equipo en específico porque no quiero molestar a los otros usuarios de la consola. Y en este equipo, ¿ok? Volviendo aquí al tema de scripts, muchas gracias por tu pregunta. Tenemos la posibilidad de usar cualquiera de estos 140 scripts que tiene la consola. Voy a comentar algunos de los que son más demandados. Voy a comenzar con este, ¿ok? Lo voy a buscar como USB para que parezca más rápido. Que son estos dos. Yo recomiendo mucho el de arriba, que dice Enable or Disable with USB Removable Media, ¿ok? Que es para deshabilitar los puertos USB de la máquina. En muchas auditorías y en muchos niveles, vamos a decir, de cumplimiento, se pide que se deshabiliten los puertos USB, ¿ok? Ya sea por política interna o por cumplir con la auditoría. Con este simple script, pueden seleccionar todos los equipos y colocar aquí, para habilitar o deshabilitar los puertos en cualquier momento, ¿ok? Y eso es inmediato. Los scripts se ejecutan en 1 minuto aproximadamente por máquina, ¿ok? Y se pueden ejecutar simultáneamente. Si ejecutan 100 equipos y todos están conectados a la red, en 1 minuto, 2 minutos, ya entonces se va a ejecutar. Tenemos otra pregunta. ¿Cuántos scripts se pueden correr a la vez? Los que tú quieras, ¿ok? Tú puedes crear tu cola de scripts, ¿ok? Y Absolute los va a ejecutar en orden, ¿ok? Secuencial. Si ejecutas script 1, 2 y 3, el 2 va a esperar va a esperar que se ejecute el 1 y el 3 va a esperar que se ejecute el 1 y el 2, ¿ok? O sea, ellos van a esperar. Y para ese punto es muy importante este botón que está aquí, esta parte que está debajo, que dice tiempo máximo de ejecución, que es hasta cuánto tiempo va a esperar Absolute para cancelar el script si no termina. Esto es muy importante cuando los scripts son desarrollados por ustedes mismos, ¿ok?
Porque ya los scripts de Absolute ya traen condiciones de salida, o sea que si pasa algo, se salga del script. Pero si están probando script, yo te recomendaría colocar aquí un tiempo bajo, como 5 minutos, para que si el script no se puede procesar, digamos que entra en bucle, ya él pueda, la consola lo cancela y sale del script y puede ejecutar el siguiente. Muy importante, aquí lo mostré, pero aquí arriba a la izquierda tiene un botoncito que dice ver script, aquí en azul. Si le dan clic, van a poder ver el script o inclusive copiarlo. Si quieren tomar un script de Absolute de prueba para luego modificarlo y crear su propio script, va excelente, ¿ok? Lo pueden hacer. De hecho, así aprendí yo a programar en PowerShell. Tenemos otra pregunta. Entiendo que Absolute es una herramienta de distribución de software o de parche. Pues su enfoque es más de seguridad que de gestión, ¿correcto? Pero con los scripts lo has usado para este fin. Y si un script se puede programar o mandas un script para programar un task schedule en el equipo que a su vez lo ejecute en un tiempo determinado. Muy, muy buena pregunta. Mira, justamente aquí dentro de los scripts tenemos dos scripts para instalar aplicativos, en Exe y en MSI, ¿ok? Los dos totalmente ocultos. Y me gustó mucho lo que comentaste al final, lo del task schedule, porque es totalmente posible e inclusive pueden utilizar Absolute para crear un script y programarlo en las tareas de Windows, ¿ok? Por ejemplo, pueden crear una tarea para que ejecute un script que corre el antivirus, revisa los resultados y si hay alguna alerta que envíe un email o que mande algo para la consola. Eso es totalmente posible de hacer. ¿Ok? Es totalmente posible y es muy útil. De hecho, si no me equivoco, ya tenemos aquí algunos scripts ya listos para crear tareas, ¿ok? En Windows, en el Task Schedule. Y los pueden usar, como lo mostré anteriormente, pueden copiarlos y usarlos en sus propios desarrollos para crear tareas directamente en el sistema operativo. Entonces, responder a tu pregunta, sí. ¿Ok? Podemos instalar tanto actualizaciones como parches como drivers y podemos también programar scripts en Windows, ¿vale? Justamente será otro script que quería mostrar. Lo voy a mostrar para MSI, ¿ok? Porque los MSI generalmente funcionan mejor cuando se instalan silenciosos. Algunos headsets necesitan intervención de usuario, ¿ok? No todos, pero una gran parte sí. Y la ventaja de este módulo de instalación de software con script es que no necesita que el archivo esté localmente en la máquina. Él solo necesita un download path, una URL de la nube donde él pueda extraer ese ejecutable y subirlo al equipo, instalarlo y luego lo borra. Bueno, lo borra si tú quieres, puedes decirlo aquí abajo, de hecho tiene un campo para ello. Y esa nube puede ser un repositorio oficial, ¿ok? Por ejemplo, si tú quieres instalar una herramienta, vamos a hablar Notepad++, que es muy común, ¿ok? Súper común de instalar. Lo puedes hacer directamente desde el repositorio de ellos. Pero si ustedes tienen un repositorio, ¿ok? Propio, pueden subir a él sus programas y ya tener inclusive los scripts ya preparados para bajar e instalar esos programas. Este script inclusive yo lo recomiendo mucho. Tenemos muchos clientes que lo hacen. Toman este script, lo modifican para tener una lista de software ya para instalar en un solo script. O sea, un solo script instala 6, 7, 8 herramientas de una vez. Y es un script de doble clic. O sea, lo selecciono, ejecuto y listo, porque ya tiene todos los parámetros guardados dentro, utilizando una nube propia. Entonces es muy bueno, ¿ok? Este script. Muchas veces me preguntan, Eric, ¿Absolute puede bloquear sitios web desde esta herramienta? Porque, como les comentaba, tenemos una herramienta para la parte de web. Pero ya yo tengo esta. ¿Puedo bloquear sitios web? Sí, ¿ok? Tenemos un script, ¿ok? Para modificar el archivo host, ¿ok? De Windows. El archivo host de Windows es una lista de sitios web bloqueados. Ahí pueden agregar cualquier sitio web, ¿ok? Y ahí Absolute lo va a agregar ese archivo y no se va a poder acceder a ese sitio web, ¿ok? Es muy importante que como estamos modificando sistema operativo, si se hace un formato en la máquina, es importante volverlo a ejecutar en la máquina.
¿vale? El script, porque es una modificación local del sistema. Otro script muy útil son los scripts relacionados con usuarios. Tenemos script para agregar usuarios, agregar administradores, modificar contraseñas, hacer un backup, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo esto lo pueden utilizar para modificar la gestión de acceso del equipo o inclusive en casos que el usuario ya no tenga acceso porque olvidó la contraseña, ya que los scripts de Absolute se pueden ejecutar de tres formas. ¿Ok? Lo puedes ejecutar cuando no hay sesión activa, cuando hay sesión activa o en cualquiera de los dos casos, ¿ok? Que Absolute decida. O sea, lo que esté en el momento, ahí lo va a ejecutar. Entonces, claro, yo lo puedo ejecutar cuando no hay sesión activa. Ella solo puede modificar la contraseña del usuario para que vuelva a tener acceso a la máquina. Tenemos otra pregunta. Lo ideal es que el software que vas a distribuir esté fuera de Absolute. Puede ser un OneDrive o SharePoint o debe ser un sitio web FTP. Puede ser cualquiera, ¿ok? Puede ser FTP, puede ser sitio web, puede ser OneDrive, puede ser Dropbox, cualquier herramienta, pero lo importante es que para este script, ¿ok? Puedes modificarlo, pero para este script en particular que ya trae la herramienta, debe ser un script, debe ser un enlace directo. Es decir, que si tú lo pruebas, lo quieres probar, simplemente con darle clic ya lo empieza a bajar, porque recordemos que al ser script no tenemos una intervención humana. Entonces, como no tenemos una intervención humana, el software mismo tiene que bajar el archivo e instalarlo. Y si no es un enlace directo, es un enlace normal de OneDrive, por ejemplo, cuando tú ingresas, él aparece el nombre del archivo, análisis de antivirus, etcétera, y un botoncito de descargar. El script no tiene como reconocer cuál es ese botón de descargar, ¿ok? No o sea, dentro de PowerShell, que es el lenguaje que utilizamos dentro de Absolute para los scripts en sistema operativo Windows, o BAC para caso de Mac, no hay como ninguna instrucción para poder bajar archivos de esa manera. ¿Ok? Pero siempre que sea un enlace directo o un FTP o puede ser inclusive un UNC, ¿ok? Una dirección dentro de servidores que están conectados o máquinas que están conectadas en la misma red, él puede sacarlo de allí e instalarlo en la máquina, ¿ok? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces comentaba en el caso de usuario que lo pueden ejecutar fuera del usuario. Tenemos otro caso, ¿ok? Ya vamos a hablar de script personalizado, ¿ok? Vamos a suponer que la herramienta que tú necesitas no está dentro de la galería de script de Absolute y tú quieres hacer tu propio script, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo aquí un script que hace algo que Absolute no trae, que es hacer un factory reset a la máquina, ¿ok? Ese script está desarrollado individualmente, está hecho en PowerShell, se sube a la consola y la consola lo puede ejecutar sin problema. Muy bien. ¿Qué hace esto? Hace un factory reset. Le pide a Windows que restaure a la máquina sus valores de fábrica. Y puedo tener un segundo script que lo que haga es la labor básica. Subir la máquina a dominio, instalar los aplicativos base, instalar el VPN, etcétera. Ok, tenemos una pregunta para Virtual Machine. Imagino que VM te refieres a máquina virtual. ¿Funciona de la misma forma? Sí. Ahí lo que tienes que tener en cuenta es que cuando tienes Absolute en una máquina virtual, como la máquina no tiene hardware real, tiene un hardware emulado, no vas a tener la parte de firmware persistent de Absolute. Entonces, claro, si haces un cambio brusco, como por ejemplo acá que estamos haciendo un factory reset de la máquina, vas a tener que reinstalar Absolute en esa máquina. ¿Ok? Porque no tiene persistencia, no sirve para la herramienta. Pero lo puedes ejecutar de cualquier forma. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá tenemos un mundo de posibilidades. Desinstalar aplicativos. Aquí tenemos para forzar eh, Windows Update. Tenemos, por ejemplo, para poder ejecutar vía cable. Cuando ustedes hacen un factory reset o instalan una imagen en una máquina, saben que aparece esta ventanita de bienvenido a Windows y te pide idioma, colocar la contraseña del Wi-Fi, etcétera. Tú puedes crear un script para que haga todo ese setup inicial sin que el usuario tenga que hacer nada.
porque Absolute no necesita ni siquiera tener un usuario en el equipo, porque Absolute trabaja encima del sistema, o sea, trabaja como si fuese una cuenta de sistema. Entonces, con el usuario default que crea Windows en el momento de hacer formato a la máquina, ya es suficiente. Se repara y se puede ejecutar. Lo que tienen que tener en cuenta que probablemente con esa máquina no va a tener internet por Wi-Fi, van a tener que pedir al usuario que la conecte por cable, que generalmente el driver de Ethernet ya lo trae la placa madre preinstalado en el firmware, entonces todas las máquinas tienen posibilidad de conectarse por Ethernet, aunque no tengan sistema operativo. Y hablando de no tener sistema operativo, al principio les comentaba que este módulo es para ejecutar encima del sistema operativo. Muy bien, podemos hacer cualquier cosa mientras tengamos sistema operativo. Pero, ¿qué pasa si tenemos una pantalla azul? Vamos a suponer que el Windows estaba haciendo un update y el usuario tomó y no quería esperar y apagó la máquina y ahora le da pantalla azul la máquina. Y vamos a suponer que ese usuario está ahora mismo en Chile y mi matriz está en Colombia, porque era un usuario remoto. ¿Cómo hago para ayudar a ese usuario? Generalmente lo que haríamos es, si no tenemos un equipo localizado en Chile, sería mandar esa máquina por correo, por correspondencia, a la matriz, repararla y enviársela o directamente enviarle a otra máquina. Pero eso tiene dos problemas, ¿ok? Dinero y tiempo, ¿ok? Vamos a hacer un gasto en personal o en traslado y vamos a perder mucho tiempo porque esa persona no puede trabajar sin máquina, sin equipo, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en ese caso? Pero antes de entrar ahí en materia, tenemos una última duda de este módulo. Uno de los retos que tengo es poner el screensaver y el background en un equipo. Y esto porque hay cambios en las versiones Windows 10 y 11 y no siempre funciona o se complica implementarlo con screensaver.exe, ¿ok? Lo que usamos generalmente por política de grupo global. ¿Existe algún script para esto? Debe ser personalizado por la forma como funciona Windows. Tenemos un script dentro de la consola, pero ahí lo más recomendado es tener un script para Windows 10 y un script para Windows 11, ¿ok? Sin embargo, te comento que la creación de ese script no es tan complicada o inclusive como es una labor común, como es cambiar el fondo de pantalla, pudiésemos incluso ayudarnos de herramientas de inteligencia artificial si no tenemos un equipo de desarrollo o ayudarnos del equipo de Access, ¿ok? Se pueden comunicar conmigo. Pero ahí generalmente cuando tenemos problemas en el proceso, ya lo tuve en el pasado con algún cliente, lo que hacemos es que en vez de utilizar el proceso, reemplazamos los valores predeterminados del sistema operativo para que cambie el fondo y es que el fondo que nosotros queremos sea el nuevo estándar o digamos el fondo predeterminado del sistema. ¿Okay? Más o menos así lo trabajamos para esos casos donde no funciona el proceso. Muy bien, entonces tenemos ese usuario de pantalla azul, está a miles de kilómetros de nosotros, tenemos que invertir $1,000 en traslado o en un equipo nuevo. ¿Qué hacemos en esos casos? Ya ahí descartamos directamente el software, ¿ok? Tenemos alguna herramienta que nos podría ayudar en un caso así, como vPro, pero el problema es que ese tipo de herramientas están limitados a modelos de procesador y a modelos de equipo disponibles a ese tipo de herramientas. Vamos a decir que es un AMD. Perfecto. Absolute incorporó ahora nuevo un módulo que se llama Rehydrate, ¿ok? Que es básicamente una extensión de este módulo de scripts, pero que nos permite ejecutar scripts fuera del sistema operativo, ¿ok? Vamos a hablar, por ejemplo, del incidente que tuvimos con un antivirus el año pasado, ¿ok? Que el mundo estuvo patas arriba, ¿ok? Todo el mundo corriendo, todo el mundo loco, porque estaban muchas máquinas en pantalla azul, incluyendo máquinas de aeropuertos, por ejemplo, que complicó mucho la situación, hospitales, etcétera. El problema se resolvía simplemente borrando un archivo del sistema operativo. Pero ¿cuál era el problema? Que la máquina no iniciaba normal, solamente iniciaba en modo seguro. Entonces era explicarle al usuario final, ingresar en modo seguro, buscar el archivo y borrarlo. A lo mejor para un técnico suena fácil. Bueno, presiono F8, modo seguro, arranco, listo.
Pero imagina para esos usuarios que no tienen conocimiento de que ni siquiera existe el modo seguro. ¿Ok? Porque en realidad no lo necesitan saber porque no es parte de su responsabilidad. ¿Cómo podemos ayudar a ese usuario? Primeramente aquí los archivos del sistema, ¿ok? Del disco duro, sin necesidad de tener sistema operativo. Entonces, para ese caso, con esto lo hubiésemos resuelto en minutos, ¿ok? El problema. Todo el mundo hubiese estado loco y nosotros en 5 minutos hubiésemos tenido ya todo listo, todo reparado. Para casos, por ejemplo, el que comentaba de que el usuario no tiene acceso o tienes problemas con el registro de Windows, podemos modificar esas llaves de registro directamente. Y ahora vamos a hablar de mi caso favorito y que me parece increíble. Caso de restauración de imagen. Vamos a suponer que el daño es irreparable a distancia del sistema operativo. O sea, ni en modo seguro la máquina arranca, que tiene pantalla azul permanente. Muy bien, ahí lo normal es que manden la máquina o mandamos un técnico, el técnico hace un formato físicamente en la máquina y repara el sistema operativo. Pero de nuevo, eso es tiempo y dinero. Desde este módulo nosotros podemos instalar una imagen dorada, ¿ok? Lo que llamamos una imagen dorada, básicamente una imagen, un Windows desatendido con nuestros aplicativos, con nuestras configuraciones que generamos con Sysprep, Disclone, cualquier herramienta similar de creación de imagen. Y la podemos subir remotamente en el equipo sin sistema operativo. Ahí lo único que hay que hacer es básicamente colocar de dónde va a bajar la imagen, las credenciales, en el caso que en la URL para bajar la imagen necesitemos credenciales, y simplemente el usuario lo que tiene es que presionar F6 durante el arranque de la máquina. En el momento que presiones F6, la máquina tiene que estar conectada, por supuesto, a cable para que pueda descargar la imagen, y ahí Yapsu se va a encargar de bajar la imagen y de instalar esta imagen en el equipo. Entonces ya no necesitamos una persona físicamente para hacer ese formato, para reinstalar ese sistema operativo. Lo podemos hacer 100% remoto, ¿ok? Ya tuvimos un caso inclusive en Brasil de un cliente, como pueden imaginar, Brasil es gigante, gigantesco, es casi un continente por sí mismo, ¿ok? Y la matriz estaba en Sao Paulo y tenían usuarios con problemas de sistema operativo prácticamente del otro lado del país, ¿ok? Que sería básicamente el noroeste del país. Y ellos pudieron a través de esta prueba mandar imágenes para reparar sus equipos de punta a punta en minutos. Algo que normalmente tomaría semanas inclusive, donde la persona no está trabajando, donde estamos perdiendo tiempo. O incluso peores casos, donde ni siquiera tenemos cómo movilizar personal y directamente les tenemos que enviar a otra máquina. ¿Ok? Y no solamente es una molestia para nosotros, sino que es una molestia para el usuario también, porque a lo mejor él no tenía las cosas en la nube, entonces es todo un tema, ¿no? Volver a arrancar el trabajo va a perder más tiempo, porque tiene que tener las herramientas, etcétera. Una herramienta muy, 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 muy poderosa. Y finalmente, ¿ok? Para nuestros amigos que le encanta, que le encanta desarrollar por sí mismos y probar cosas locas, como mi persona, tenemos la posibilidad de ejecutar comandos personalizados, ¿ok? ¿Saben cuando, por ejemplo, teníamos un problema de arranque y conectamos un pendrive, abrimos la imagen, el instalador de Windows, pero para abrir una consola SMD y ejecutar comandos? Lo mismo, pero remoto. ¿Ok? Tenemos aquí la posibilidad de ejecutar comandos de batch, ¿ok? Totalmente remoto en la máquina, sin sistema operativo. Por ejemplo, para reparar el sistema de arranque. Muchas veces tenemos el boot MGR de Windows dañado, lo podemos reparar, ¿ok? Desde esta parte. Entonces es muy útil. Inclusive en casos que tenemos en criptografía en el disco, tenemos la posibilidad de ejecutarlo colocando la llave de criptografía aquí en esta parte. ¿Tenemos una duda? Hay un script para regresar un equipo a un System Return de un System Backup anterior. Imagino que te refieres a los puntos de restauración del sistema que crea Windows, por ejemplo, cuando hay una actualización. ¿Ok? ¿Has hecho alguna restauración vía Acronis o Vim para bajar un bare metal? ¿Se podría hacer? Vale. Entonces,
Respecto al primer punto, sí, de hecho, si no me equivoco, ya tenemos un script aquí listo. Ok, de hecho está aquí, aquí está el de crear el punto de restauración de sistema. Ok, y si no me equivoco, tenemos para recuperarlo. Ok, si no está acá, sería muy simple de crear. Ok, yo los podría ayudar incluso en esa parte, pero tenemos el script disponible. Y con respecto al otro punto, me gustaría que profundizara más un poco más en el tema. Ok, pero me imagino que te refieres a bajar desde Acronis una imagen ya lista del equipo, ¿no? Y a instalarla directamente en el equipo. Eso lo podemos hacer aquí tanto con sistema operativo como fuera del sistema operativo, ¿ok? O sea, lo podemos hacer en ambos casos. O sea, tenemos la parte de ejecutar script, lo podemos hacer, ¿ok? Y en la parte de instalación de imagen fuera del sistema operativo con Restore Golden Image, lo podemos hacer también, ¿ok? En ambos casos. Entonces, no te preocupes que lo podemos hacer, ¿vale? Puede ser que necesitemos siempre como estas herramientas son tan personalizadas, es posible que de un cliente a otro necesitemos hacer algún cambio pequeño, ¿ok? Alguna cosita que hay que agregar o hay que quitar porque no todos los entornos son iguales y no todas las necesidades son iguales, ¿ok? Para eso está el equipo técnico para poderlos apoyar en esa parte. Finalmente, para ya finalizar esta parte de scripts, quiero comentarles que todos los equipos tienen un historial de acciones, no solamente de scripts, ¿ok? En realidad de cualquier acción que ejecutemos en la consola, sea bloqueo, sea enviar mensajes, sea borrado seguro. Y estos históricos tienen los resultados, si se ejecutó bien, si no se ejecutó bien, cuál fue la salida, cuáles fueron los parámetros que colocamos. Y algo muy importante es que en estos históricos no se pueden borrar. O sea, yo no puedo llegar acá y borrar el histórico, por más que yo sea el administrador de mayor poder en la consola. ¿Ok? Por lo tanto, siempre vamos a tener el histórico almacenado acá. ¿Ok? Con todo lo que se ejecutó. Entonces, en caso de auditoría, cualquier cosa, podemos revisar que esté todo en orden. Si ya ocurrió algo, podemos ver qué pasó, quién lo ejecutó, cuándo lo ejecutó, etcétera. Y finalmente, por la naturaleza de cómo son los scripts, ¿ok? Son extremadamente poderosos, pueden hacer cosas, se puede usar para el bien como para el mal, en ciertos casos. Vamos a suponer que despedimos a alguien que tenía acceso a la consola y tiene acceso a todos los equipos, ¿ok? Para esos casos críticos donde no queremos que esa persona elimine todo, ¿ok? Tenemos dos cosas que nos pueden ayudar mucho dentro de Absol. La primera parte es autenticación, ¿ok? Nosotros podemos configurar autenticación de Absolute tanto por autenticación en dos pasos como SSO. Entonces, si lo tenemos por SSO y eliminamos el usuario de nuestra herramienta de acceso, ya no va a tener acceso a Absolute. Pero también dentro del mismo Absolute, cuando nosotros generamos usuarios, ¿ok? Nosotros tenemos la posibilidad de definir roles y dentro de los roles nosotros podemos limitar qué tanto puede hacer la persona. O inclusive que si la persona va a ejecutar una acción como sea un script, ¿ok? Como cualquier otra acción de la consola, pida permiso, ¿ok? Que envíe una solicitud de aprobación para ejecutar ese script. Entonces, por ese lado pueden estar totalmente tranquilos, que pueden tener ese doble factor de autenticación, de que un aprobador tenga que aprobar acciones, entonces ya la persona no llegue y destruya todos los equipos, ¿ok? Finalmente aquí pueden ver en mi consola que tengo un módulo que se llama Workflows, ¿ok? Es una función totalmente nueva de la consola, lo voy a comentar rápidamente en 5 minutos, ¿ok? Bueno, de hecho, me parece que el sistema no me está cargando, que es una función de beta, pero para ir adelantando un poco esta función nos va a permitir todo lo que hemos comentado, hacerlo en flujos complejos de trabajo. Ya no ejecutar un script on demand, sino ya colocar un flujo de trabajo. Por ejemplo, el antivirus no funciona, ejecuta este script que repara el antivirus. El CPU ya pasó del 70% de uso, elimina estos procesos o ejecuta este script que elimina los procesos. ¿Ok? Etcétera. Inclusive tenemos aquí tema de patching, ¿ok?
que lo que comentabas al principio, Absolute no es una herramienta de parche, Absolute no era una herramienta de parche. Ahora vamos a tener toda esa parte disponible en la consola. Estoy dando esto en primicia como la parte de Rehydrate, que era ejecutar script fuera del sistema operativo. Y aquí tenemos para crear cualquier tipo de flujo de trabajo, de tal manera que, por ejemplo, yo coloco aquí uso del disco duro o uso del CPU y yo puedo definir mis parámetros. Si para mí es crítico es 90, ¿ok? Yo tengo aquí para colocar cualquier tipo de flujo. Entonces aquí, este es 90, perfecto. Ejecútame un script de PowerShell, ¿ok? Coloco aquí el script y lo estoy colocando para crítico, ¿ok? Ah, pero el script falló. Entonces ejecútame una acción directa de matar ya procesos que yo quiera, ¿ok? O por ejemplo, haz un reboot de la máquina, ¿ok? Reiníciame la máquina inmediatamente. Entonces este módulo es increíblemente poderoso. Antiguamente el módulo de script por sí solo era lo más poderoso de la consola. Aquí este módulo se va a volver el módulo más poderoso ahora, el nuevo jefe de acciones de la consola, pero porque combina todos los términos que vimos anteriormente. Sí, claro, puedes programar matar el proceso que esté consumiendo el CPU. Claro, ya ahí podemos hacer eso. ¿Ok? Ya podemos colocar directamente un script que busque el proceso que consume más y que mate ese siempre y cuando no sea un proceso de sistema. Y que si es un proceso de sistema, que nos envíe un correo que nos avise que el proceso de sistema es el que está matando la CPU en ese momento. ¿Cuándo estará disponible Workflow? De momento, o sea, ya tenemos una versión disponible para clientes. Es muy importante que se comuniquen con el comercial de su respectiva región, ¿ok? Para que les hable más al respecto. Ya es posible que puedan cotizar esa parte porque esto va a ser un plugin, ¿ok? De la versión Resilience de Absolute. Va a ser como un upgrade de esa versión. Entonces ya lo pueden conversar con el área de ventas, ya sea para que les den una prueba de concepto de esta parte o que directamente lo puedan cotizar, ¿sí? O sea, esta parte ya está disponible. ¿Está fuera de Resilient? Sí, no, ok. O sea, el licenciamiento Resilient clásico que ustedes conocen no incluye esta parte de parches y de automatización. Esto es como un plugin que se le agrega a la versión Resilience, ¿ok? Esto se llama Resilient para automatización, que incluye todas las funciones de la consola, ¿ok? Y van a tener una versión que se llama Resilient para seguridad, que incluye aparte de parches y todo el resto de funciones de Absolute, a excepción de esta de automatización, ¿ok? Ya sería de conversar con el área comercial para que les coticen o les den una prueba de concepto para que lo puedan probar, ¿ok? Como pueden ver, este módulo está como un poco más separado de la consola porque es bastante nuevo, pero como ven, tiene unas funciones increíbles, ¿ok? Muy bien, vamos a volver a mi presentación. Me encantaría hablar tendido de esta parte, ¿ok? Sin embargo, es una parte que tiene mucha profundidad, entonces lo podemos ya discutir en sesiones personalizadas, ¿ok? Con cada uno. Así que vamos a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta. ¿Se puede correr script para obtener un valor de registro o correr un comando y ese resultado inventariarlo en un campo personalizado? ¿O debe ser mediante un data point? Y si existe algún script para hacer mantenimiento preventivo de un equipo como borrar temporales o mejorar performance. Si hay script para borrar caché, de hecho en el módulo de automatización tenemos también ahí para borrar caché o matar procesos que Absolute reconoce como procesos en segundo plano, que no son tan importantes. Y con respecto al primer punto, sí, de hecho tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos un módulo que se llama Custom Data Points, que tú programas, tú haces un microprograma que lo que hace es buscar un dato en la máquina, puede ser de registro, como puede ser un TXT, como puede ser un resultado de salida de un comando, y guardarlo en un data point directamente en la consola. O sea, cuando él se ejecuta ya lo sube. Y la otra manera es dentro de los scripts, no es tan conocido porque es una librería de Absolute, no es de Microsoft, que permite en el momento de ejecución del script
sacar datos y subirlos a datos personalizados. Por ejemplo, si hacen un script para ejecutar el BitLocker, forzarlo y que encripte la máquina, pueden usar esa parte para sacar la llave de encriptado y subirle un custom data point de la consola en ese momento y que se guarde para siempre ahí en ese inventario, ¿vale? Para no perderlo. O sea, lo que sería el equivalente a manejar las llaves de inventario. Última pregunta, perdón por ser... No, gracias por las preguntas, yo agradezco, me encanta que me pregunten. ¿Se puede monitorear la disponibilidad de un equipo en porcentaje? Ok, 99.xx. Vale. O sea, Absolute por defecto no muestra ese punto en el inventario, pero sí podemos programar una tarea para que cada cierto tiempo nos revise eso, ¿ok? Dentro del task schedule. Pero Absolute como tal, como no es una herramienta de prevención de daños, o sea, no revisa, por ejemplo, salud del disco, no revisa porcentaje de uso porcentaje crítico de uso del disco por defecto, ¿ok? Con la herramienta de automatización podemos hacer alguna cosa, pero por defecto no lo hace. Lo ideal es o generar un flujo de trabajo en la parte de automatización o directamente em, tomar y utilizar ese módulo de automatización para hacer eso. Muy bien, por el módulo de preguntas no veo más. David, me comenta si tenemos preguntas en el chat. Sí, tenemos otras por allí. Mira, aquí nos están preguntando, Eric, que cómo se integran los scripts con sistemas SIEM que ya tenga en la plataforma. Ok, Absolute tiene el módulo de API. Ups, tiene el módulo de API que ya directamente, y es totalmente público, pueden ingresar a la documentación cuando ustedes quieran, inclusive no siendo cliente de Absolute. En la integración de API con SIEM, nosotros podemos sacar cualquier cantidad de datos de las máquinas, ¿ok? Datos que tiene la consola, tanto de utilización de la máquina como de inventario de la misma. Y podemos implementar el módulo de scripts con API para hacer flujos de trabajo fuera de Absolute. Digamos que ya tenemos una herramienta que no es Absolute para hacer esos flujos y queremos que en ciertas condiciones Absolute ejecute o un script u otra tarea como un bloqueo. Eso se puede hacer perfectamente mediante API. Entonces, esa sería la manera de implementarlo. Perfecto. Nos dicen por acá, bueno, esto creo que lo comentaste al principio, pero para aclararlo, ¿los scripts de Absolute son compatibles con cualquier sistema operativo o existen limitaciones específicas? Vale, actualmente para los scripts clásicos, ¿ok? Tenemos para Windows utilizando PowerShell y para Mac utilizando Back. Sin embargo, el módulo de automatización nuevo tiene disponible para Windows, para Mac y para Linux también. Y para Linux incluye sistemas tanto RPM como sistemas variantes de Dev, ¿ok? Debian, Red Hat, Ubuntu, AWS, ¿ok? AWS, que es sistema de servidores. Entonces, tenemos ahí una gran cantidad de posibilidades. Perfecto. ¿Los scripts se pueden programar, se pueden ejecutar de forma programada o solo manualmente desde la consola? Ok, se pueden hacer de ambas formas, tanto utilizando el módulo de automatización que vimos al final, como utilizando el programador de tareas de Windows. Podemos colocar que Absolute deje el script en un archivo de texto, ¿ok? Y luego, y luego programar para que lo ejecute en cierto horario o bajo ciertas condiciones, ¿ok? No necesariamente tiene que ser condición horaria. Puede ser que se ejecute cuando suceda algún suceso particular en el equipo. Perfecto, sí, porque casualmente hay otra pregunta que responde eso. Y si se pueden crear scripts condicionales que respondan de manera diferente según el tipo de incidente detectado. Sí, como comentaba, tanto por el administrador de tareas de Windows, ¿ok? Me refiero no el administrador para matar procesos, sino el administrador de tareas programadas de Windows. Como con el módulo nuevo de automatización podemos colocar las condicionales que nosotros queramos. Perfecto. Aquí hay una última, nos dicen, ¿es posible reutilizar los scripts entre distintas organizaciones o deben adaptarse caso por caso? ¿Ok? Dependiendo del script. Hay scripts que son totalmente genéricos, ¿ok? Como puede ser un script
para forzar el Windows Update a que baje las actualizaciones de Windows y las instale inmediatamente en el equipo. Como ya hay casos más personalizados que dependen, por ejemplo, de subir a cierto dominio a la máquina, bajar ciertos aplicativos, ese tipo de cosas que ya va más dependiendo de las políticas y los estándares de esa organización en particular. Buenísimo, buenísimo. Bueno, listo, no tenemos más preguntas por acá. De mi parte, de verdad, lo único que me queda es agradecerles a todos por su tiempo. Creo que las preguntas estuvieron espectaculares. Gracias por su participación, siempre, siempre activos. Eric, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por toda la sapiencia y la experiencia que siempre nos brindas en este tipo de eventos. Me parece que es muy valioso que las personas se enteren de que hay muchas más capacidades dentro de las herramientas y las soluciones que tienen en sus dispositivos y obviamente que las aprovechen, ¿no? Como decía Eric, estos dos nuevos módulos son bastante extensos, son bastante profundos, se necesita más de este tiempo para poder hablar sobre ellos, pero la invitación es que si ya quieren desplegar esto en su parque de dispositivos, si ya necesitan inclusive algún tipo de consultoría personalizada que les ayude a sacarle más provecho a las herramientas que ya tienen, por favor, no duden en contactarnos. Ahí tienen nuestros contactos. Escríbanos o respondan simplemente a los correos que les está llegando de la invitación o el que les llega al final del webinar con la grabación y la presentación. Y nosotros allí estaremos para ustedes para ayudarlos en todo lo que necesiten. Así que sin más, de nuevo, muchísimas gracias a todos y Eric, te dejo para que te despidas. Bien, muchas gracias a todos. Gracias por sus preguntas, por los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego.